Hola, hola, amigos, los saludo nuevamente. Bueno, siempre, no olvidemos deseándole lo mejor en cada uno de sus días, en cada una de sus vidas. Vamos a darle continuidad al video anterior. Recordemos que habíamos hablado de dividir el primer video en dos sesiones para que fuera más fácil, pues, de digerir dicha información. En el anterior video quedamos en todo lo que tiene que ver como la materia prima principal para la construcción de llantas y en este momento vamos a hablar de los componentes que constituyen a dichas llantas y que están divididos en dos tipos de componentes. Uno, que son los principales y son los que son los responsables de cumplir las funciones principales o elementales de las llantas, las cuales son la banda de rodamiento, los costados, la carcasa y las pestañas. Estos cuatro componentes principales son visibles en las llantas y son donde vamos a encontrar la mayor parte de las fallas de las llantas, bien sea por garantía, por operación o por temas de conducción, ¿ok? Y en cuanto a los componentes secundarios, estos son los encargados de reforzar y proteger aquellos componentes principales, y entre ellos están los principales de los secundarios, ¿cierto? O los más, o los de mayor influencia en cuanto a los principales, los cuales es el liner, el apex, el chamfer, costados, cinturones, el flipper y el chipper. Ahorita ya vamos a ver esa parte dentro de el dibujo de la llanta. Pero por ejemplo, el liner es encargado de cubrir la parte interna de la llanta y es el que reemplaza cuando, en el caso en el que las llantas sean llantas sellomática o sin neumático. Entonces, ese liner hace el reemplazo de ese neumático y de ese protector de aquellas llantas. El apex usualmente nos recubre todo lo que tiene que ver la pestaña, ¿cierto? Todo el núcleo de la pestaña para protegerla pues de los temas de recalentamiento y de fricciones. Ya vamos a mirarlos aquí en el dibujito de la llanta. Acá tenemos en una llanta, estas son las partes y aquí está el dibujo de ella. Banda de rodamiento, la banda de rodamiento es la que constituye todo lo que tiene que ver con la parte reemplazable de la llanta y es de la cual nosotros nos vamos a basar para medir el indicador del costo por kilómetro. Recordemos que el costo por kilómetro es el costo de la llanta o el costo de la compra dividido entre los kilometrajes o el kilometraje rodado. ¿Qué es lo que nos va a dar ese mayor kilometraje o no? El comportamiento de esta banda de rodamiento. Por eso es importante el tema de los diseños y los compuestos según los terrenos a trabajar. ¿Listo? La carcasa es todo el esqueleto de la llanta. Esto que hace un repaso rápido porque ya lo hemos visto en todos los videos anteriores y es la que nos define si es una llanta de construcción radial o una llanta de construcción convencional. La pestaña es la que nos recubre toda la parte o la última parte de la llanta, la que se ancla al rin. Esa es importantísima. Yo les decía ahorita en cuanto al apex cuál era su función, ya lo vamos a ver. Y los costados es todo este sector de la llanta, que el costado es la parte más flexible, más frágil de las llantas y las de mayor cuidado pues en operación. ¿Listo? Continuemos. Acá tenemos un dibujo, este es un corte de una llanta transversal, entonces podemos ver de mejor manera lo que hablábamos en el anterior dibujo. Acá vemos la llanta generalizada, pero acá hay un corte donde podemos ver la banda de rodamiento, de dónde a dónde va, el costado va de la base de la banda de rodamiento hasta acá, que acá es la parte del volteo de la llanta, perdóneme, donde termina la pestaña, porque las pestañas son todo este sector de acá. Todo este sector de acá son las pestañas. Esta parte que ustedes ven acá es parte del apex que veíamos anteriormente. ¿Listo? La carcasa es todo el esqueleto y acá podemos ver algunos de los componentes secundarios de las llantas como son los cinturones de acero. Que ustedes pueden ver, los cinturones de acero van entre la carcasa y la banda de rodamiento. Y esta última capa de caucho que podemos ver acá es la que llamamos el liner o el liner. ¿Listo? Es esta última capa que, como les decía anteriormente, es la que reemplaza el neumático y el protector de las llantas que sí lo traen. Listo, esto es toda la parte del dibujo. Y acá tenemos los componentes secundarios. También les decía ahorita,
son más o menos 27 componentes secundarios. Esto es de una construcción de llanta radial. Una construcción de llanta convencional son muy parecidos. Cambia un poquito en el liner, de resto es muy similar. Entonces mira, como podemos ver, la primera parte, el 1, si ustedes ven acá el 1, habla de este sector morado que es el liner de la llanta. Otro importantísimo son lo que tiene que ver con la parte de la banda de rodamiento. Entonces acá dice banda de rodamiento base, el 25, ¿cierto? La base de la banda de rodamiento. Y el 26 es la banda de rodamiento que se denomina la capa. Acá tenemos las pestañas. En las pestañas encontramos el apex número 14. Míralo acá. ¿Cierto? Como ven, esta parte es la que recubre este tema de las pestañas. Allá atrás hay unos videos donde nos dice cómo es la construcción de las pestañas, cuáles son sus funciones, cómo es su operacionalidad y con eso pues nos ponemos en sintonía todos, ¿ok? Ahora, en el mercado nosotros encontramos dos tipos de construcción siempre, los cuales son construcción tipo radial y construcción tipo convencional. Cada una de ellas pues traen unas características. Digamos que para que este tema lo dejemos claro y para aclararlo y dejarlo mejor organizado. En el mercado hay tipo de construcción convencional y radial. ¿Qué sucede? Que en cada una de ellas vamos a encontrar dimensiones diferentes, diseños diferentes, compuestos diferentes y tipos de llantas según operación, obviamente de manera distinta. Entonces, eso es lo que diferencia el mercado de las llantas, pero como construcción solamente existe radial y convencional. Y cada una de ellas tiene unas características. Por ejemplo, la llanta convencional, ustedes pueden ver, las cuerdas van colocadas en forma diagonal de pestaña a pestaña, ¿cierto? Formando más o menos un ángulo de 25 a 45 grados. ¿Qué otra característica tiene? Esta carece de los cuatro cinturones de acero que tiene una llanta radial. Aquí solamente tiene, es como tiene una especie de un cinturón permeable, pero que no es de acero. Lo que hace es como cubrir un poquito entre banda de rodamiento y carcasa. Por eso estas llantas son más ovaladas. Si han tenido la oportunidad, de igual manera se los voy a mostrar de manera física, como una llanta convencional es más ovalada en su parte de banda de rodamiento y una llanta radial como es totalmente plana, porque de que esas llantas sean totalmente planas lo hacen estos cinturones de acero, ¿ves? En las llantas radiales pues podemos ver que los cinturones van de pestaña a pestaña formando un ángulo como de 90 grados, lo cual por eso es su nombre de radial, porque es como van predispuestos los radios de una bicicleta, de una moto. De ahí nace su nombre. Otra característica, las llantas radiales tienen un solo núcleo de pestaña, usualmente, y en las llantas convencionales vamos a tener dos núcleos de pestaña. Estos videos, reitero, es que quiero ser muy reiterativo, ya están publicados. Lo que quise hacer fue como un síntesis mejor organizado de la información, pero ya están publicados. Igual hay otro que también más o menos está de 36 minutos. Haremos lo mismo, haremos la misma división. ¿Listo? Las llantas radiales flexionan un 7% más. Obviamente, pues porque como vienen de esta manera, entonces el costado de una llanta radial es mucho más frágil que el costado de una llanta convencional. Digamos que en tipos de operaciones, las llantas convencionales son más utilizables en operaciones 100% fuera de carretera. Recordemos que también hay un video donde hablamos de los terrenos, de los terrenos que usualmente vemos en operaciones para llantas. Entonces es una llanta óptima para él porque es más resistente en los costados y es un poco más resistente pues en toda su estructura. Una llanta radial pues es un poco, digamos que no más frágil, sino se comporta mejor en operaciones de 100% carretera negra o en carretera mixta. Entonces, amigos, hasta acá este resumen. Este es un resumen generalizado de lo que tiene que ver con los componentes y las construcciones de las llantas. Ahí tenemos otro video. Voy a hacer la misma división para que sea, vuelvo y reitero, más fácil de sacarle tiempo para verlo, más fácil de organizarlo. Entonces, la idea es pues poder hacer lo máximo para que a ustedes se les facilite pues captar toda esta información. Entonces reitero nuevamente mis saludos,
Reitero nuevamente los mayores y los mejores deseos para ustedes. Y bueno, como siempre les digo, amigos míos, chao, chao. Muchas bendiciones. Ojo, porfa, suscripción, suscripción. Esa es la manera de apoyarnos. Suscríbanse y denle clic en la campanita para que estén enterados de lo que vamos publicando. Los quiero, abrazos, cuídense mucho.